Un hijo no puede quedar en Egipto. Un hijo no puede quedar en Egipto. Y esto lo entendía muy bien José cuando le dijo a los hijos de Israel: una vez que Dios les haya visitado, tomen mis huesos y llévenselos de acá. Un hijo no puede quedar en Egipto, porque un hijo que queda en Egipto no es hijo. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. ¿Dónde iban a estar esas maravillas? En las manos. Pero yo endureceré el corazón de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo. La pelea de este tiempo es porque el hijo salga de Egipto. Esa es la lucha de este tiempo. Quiero contarles algo que nos pasó ayer. Estábamos en las administraciones y habíamos citado a una persona que tenía una atadura de tipo sexual hace mucho tiempo atrás, y que vino al Señor y el Señor restauró. Pero en este tiempo eso volvió. Y ella abrió su boca, esa persona abrió su boca, dijo: tengo este problema y yo quiero que el Señor saque eso, porque el Señor ya me liberó de eso. Entonces la pastora recibió una palabra y sentimos que teníamos que ir a libar al lugar donde todas estas cosas fueron consumadas. Y el Señor nos da una dirección. Libar es derramar vino o sangre sobre un lugar para que se produzca, que la sangre de Cristo venga a redimir esa situación. Escuche bien esto, porque quedamos sorprendidos. Fuimos en el vehículo para allá en la mañana, 11 de la mañana. Llegamos al lugar, oramos al Señor. La persona hizo lo que el Señor nos demandó que hiciera. La pastora salió para afuera, empezó a derramar sangre en el condominio. Y la portera estaba así. Y la jefa hizo como que estaba manchada con vino. Cuando la dejó de mirar, termina esta situación, tomamos el vehículo, nos devolvemos. Solamente te voy a dar el nombre de la calle porque es necesario que lo haga. La calle se llamaba Ejército Libertador. Hermano, esto te lo digo delante del Señor, sin ponerle ni sacarle. Veníamos de vuelta, habíamos avanzado 2 cuadras y nos escribe otra persona que estaba en una situación ultra difícil. Había dejado su casa, se había ido a otro lado. Nosotros veníamos orando por esa persona.
que nos llamó la atención es que la atadura era parecida. Entonces nosotros paramos el vehículo. Tum, 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 tum. Amén, amén, ven, hablemos, hay que hablar, hay que hablar. Llegamos acá, oramos al Señor, se liberó la situación. Entonces la pastora le dice, bueno, ahora tenemos que ir a buscar tus cosas. Hermano, la primera salida fue a las 11 de la mañana. Esto fue a las 4 de la tarde y algo más. ¿Y sabe qué? Dame la dirección. Dos cuadras antes que eso, en una comuna. Hermano, yo me quedé impresionadísimo porque miré el Waze y lo primero que me llama la atención es: jefa, si este es el mismo lugar donde estuvimos en la mañana. Está 2 cuadras, pero en la misma, ahí está, en la misma calle, pero al final 2 cuadras más allá, y vamos. Qué curioso que veníamos de vuelta 2 cuadras y nos llama. Y yo hoy día miro esto, lo pienso y digo, el mismo lugar. Nos fuimos para allá. Y yo, esto es tremendo. Llegamos allá. En un operativo, tomamos las cosas, nos vinimos. Porque mi hijo no puede quedar en Egipto. Y entendimos que se están liberando cosas en este tiempo. Si el Señor permite que se abran, es para que se liberen. Podría haber sido en cualquier otra comuna. Podría haber sido, y son 2 personas que no tienen nada que ver. El Señor está trayendo una unidad entre una estación que es la profética y esta estación que es la apostólica. Está trayendo una conexión, porque no se nos hubiera ocurrido libar. No se nos hubiera ocurrido. Jefa, cuenta esta parte tú, porque, hermano, es que ha pasado cada cosa. Aquí tienen que escuchar más, porque a la jefa la batalla. El testimonio que yo contaba hace un momento de la persona que escuchó la adoración, no escuchó la predica, pero escuchó la adoración. Después sí escuchó la predicación, pero después, cuando fue ministrada en su casa, porque fue en su casa, no fue aquí, vio que salió de su ser un cocodrilo. Entonces esta persona decía, ¿qué cosa es el cocodrilo? Porque yo vi que me salía un cocodrilo. Y es la persona que hay una diferencia entre dejar de consumir algo por tu voluntad a que tengas aversión a eso. Y esta persona que tenía una adicción al juego y al cigarro, en esa administración del Espíritu Santo, porque no había nadie, estaba en su casa con su familia, ve que sale ese cocodrilo de ella y empieza a escuchar la voz de Dios. Y ahí el Señor le dijo que Él la liberaba de ese tema de adicción al juego, que era una cosa ancestral, porque el abuelo era adicto al juego. El abuelo murió indigente porque lo perdió todo. Entonces era una cosa muy tremenda, igual que el tema del cigarro, muy tremenda. Entonces nosotros podemos ver que ha sido una semana de liberación, porque cuando el Señor tiene a su hijo, lo saca de cualquier manera y le muestra su amor, un amor redentivo, porque el amor de Dios no es un amor de juicio, es un amor que compra lo que se perdió y lo vuelve a casa. Por eso digo que es una semana tremenda de lo que ha hecho el Señor. Esto es tremendo, ¿sabe por qué? Porque estamos en tiempos de guerra. Eso le decía, veníamos conversando después con la jefa, estamos en tiempo de guerra, estamos en un tiempo de guerra.
en arrebatar cosas que están incrustadas en lugares. Y en este caso, Egipto. Hablamos del 65. El 65 nos habla de esto, de la crisis, de que el Señor tiene que examinar sobre qué nos apoyamos en nuestra vida, o qué aristas nos hacen sustentarnos. Hay al menos dos varas. 65 habla de esa vara de apoyo, ¿cierto? El Señor quiere establecer una vara sobre nosotros, ¿cierto? Que es la vara de autoridad, que es la vara que nos conecta al árbol de la vida, ¿cierto? Que es Cristo. Esa rama que fue injertada en el árbol, ¿cierto? Entonces, el Señor quiere que en nosotros se manifieste esa vara de autoridad, la autoridad de Cristo. La autoridad viene por la sustancia que hay dentro de mí de Cristo. Pero hay otras varas que cuando nosotros no nos dejamos tratar, van a crecer. Y la primera vara es Egipto. ¿Se acuerda que lo hablamos? Esto lo hemos hablado. Y la otra vara es Babilonia. Son dos varas. Importante. Son varas que se van a levantar. ¿Qué es una vara? Viene del hebreo maté. Se deriva. Porque hay esta vara tiene varias derivaciones. Pero la principal yo diría que es maté. ¿Qué significa? Rama para castigar. Escuche esto. Rama para castigar. Tribu, gobierno, cetro. También habla de sustento. Habla de un báculo cuando ya empieza a crecer. Y está relacionado con la sabiduría que se adquiere o que resulta, una sabiduría que resulta o que se adquiere de un árbol. ¿Qué árbol? O el árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y del mal, o de otros árboles que había en el huerto. Habían otros árboles ahí también, que son los árboles sabidurías. Amén. Proverbios 23:12. Proverbios 23:12. Y esto es importante para hacer la acepción cuando habla de que cuando Israel era niño, la Escritura dice que el niño, aunque sea niño, tiene la categoría, aunque él es un heredero, pero tiene niveles de esclavitud. Yo tengo que hacer una diferencia entre el niño y el hijo. Si yo no saco al niño, no se manifiesta él. Yo tengo que liberar ¿a quién? Al niño. Y mire lo que dice Proverbio. A la luz de esta sabiduría, no rehúses corregir. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Qué dice la legislación hoy día? ¿Para quién juega hoy día la legislación? Aquí dice claramente: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara. Y perdone el acento que le pongo a esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros la hemos embarrado. ¿Y dónde comienza la embarrada? ¿Cómo lo voy a corregir si mis padres me corrigieron así? Y sí, el punto es cómo te corrigieron. ¿Con ira? ¿Con amargura? ¿Con odio? ¿O con carácter? ¿Entiende la diferencia?
Porque tú vas a traspasar el espíritu de la vara con que lo hiciste. Eso vas a traspasar. Porque los que castigan con vara y con carácter, después se acercan a su hijo, lo abrazan y le dicen: tú sabes lo mucho que yo a ti te amo. Pero nosotros nos hemos dejado llevar por la corriente de este mundo y tenemos hoy día la escoba con los cabros. Y aquí dice claramente: porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma. ¿De dónde? Del Seol. Un niño que no es castigado con vara, lo más probable es que se quede en un estado de Seol. Que la muerte va a estar siempre acechándolo. ¿Por qué? Porque no lo castigué con vara. Que es lo que aconsejamos: cómprese un palito. Hermano, esto lo digo con mucho respeto, porque por esto nos podemos ir hasta preso. Sí, pero el que sin clavo, el que no tiene clavo. broma. Entiéndalo bien. La pastora el otro día llevó una paletita de estas de cucharón de. Entonces lo que se aconseja es castigarlo en las partes carnosas. ¿Por qué? Porque duele menos, dice la hermana. Ahí no duele menos. Ahí no llega a saltar. Sí, por un lado, porque esos lugares no es visible. Duele y no genera daño. Escuche, duele pero no genera. El mayor dolor que se puede llevar un hijo es cuando un padre lo castiga con ira. Ahí está el drama. Pero aquí dice claramente: lo castigarás con vara. Y aquí habla de una persona que se llama Nahar. El muchacho es Nahar, que significa un niño desde la niñez hasta la adolescencia. Vara. ¿Cuánto vas a tener que darle? ¿Desde qué edad hasta qué edad tienes que darle con vara a tu hija o hijo cuando lo tengas? Desde que nace hasta que se vuelve un adulto, po. Claro. No vaya a pescar el palo a la guagua porque está llorando. No, entienda la idea. Desde el proceso de niñez, ¿cierto? Donde es castigable. Y establezca las líneas. ¿Por qué? Porque las líneas son las que van a sacar al niño de Egipto. De Egipto. Si lo castigas con vara. El hombre en el huerto cayó. ¿Por qué cayó? ¿Por qué cae el hombre en el huerto? ¿Con quién intimó? Con una vara. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? ¿Por qué? Porque la vara, cuando la echas se convierte en intimó con una sabiduría. El hombre cayó porque intimó con una sabiduría. ¿Qué es esto? Si seguimos no corrigiendo a nuestro hijo, van a intimar con esa vara. Van a intimar con esa vara. ¿Entiende? Y una vez que intimas, hay traspaso de agua y de sangre. En una intimidad sexual se traspasan dos cosas: agua y. ¿Es importante? Demasiado. Demasiado, porque anda a sacar después al cabro cuando ya se le metió la hechicería. Tienen hechicería. Después no hay caso que los traiga al evangelio. ¿Sabes cómo vuelven? A punta de dolores. A punta de dolores. A punta de fuego. Si es que son hijos. Si es que son hijos, vuelven a punta de dolores. Si no son hijos, se van a revolcar en ese chancho, en ese chancherío. Si no son hijos, se van a revolcar en eso. Y no van a salir. Pero hay una palabra que el Señor nos está llevando. No rehuses corregir al muchacho. No rehuses. Es que me da pena. Que no te dé pena, hermano. No, pena que te dé si piensas que se está quemando en el infierno. Eso nos tiene que dar pena. Pero esto no nos puede dar pena. No nos puede dar pena. Y lastimeramente
por dolores que hemos recibido, no corregimos. No corregimos. Y eso genera en nuestros hijos que empiecen a aferrarse a un árbol, que puede ser el árbol de la vida, pero si no lo corriges, no se va a aferrar a ese árbol. No. Van a entrar otros árboles. ¿Qué pasó en este huerto? Oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Ya habían caído, habían intimado, habían tenido intimidad. Habían tenido intimidad. Cuando intimas con otras varas, con Egipto, ¿qué pasa? Escuchan la voz y nos escondemos. Y nos escondemos. Y la palabra esconderse es endurecerse. ¿No le ha pasado eso? Yo sentí que me endurecí. Ahí está la figura del cocodrilo. ¿Por qué el cocodrilo? Porque el cocodrilo habla del endurecimiento del corazón o el endurecerse en Egipto. Y ahí está la figura del cocodrilo. ¿Cómo es el cuero del cocodrilo? Duro, impenetrable. Tiene que venir el Señor sobre eso. Escucharon la voz, pero estaban endurecidos. Se escondieron. Ahí la palabra esconderse, en ese secreto, en esa cosa que no dejé tratar en mi vida. Quedó en secreto. No se trata de guardar cosas, no, entiéndame. Cuando yo no dejo que traten cosas en mi vida, yo las dejo en el secreto. Y genera endurecimiento. Se escondieron de la presencia de Dios. ¿Dónde? Detrás de los o entre los árboles. Intimaron. ¿Se da cuenta? Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué pasa cuando intimamos? ¿Qué pasa cuando intimamos con otro árbol que no es Cristo? Perdemos la posición. ¿Dónde estás tú? Perdemos posición. ¿Por qué? Porque Egipto está en lugares. Posición. Está en una posición de abismo. Está en una posición de abismo. En una conexión abismal. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y le respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba. Mi pregunta es, y es la misma pregunta que le hace Dios: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Con qué sabiduría intimaste? ¿Quién te anunció esto? Que estabas desnudo. Si cuando no habías caído, estabas desnudo y no tenías vergüenza. ¿Qué significa? Porque cuando estamos en plena comunión con Dios, Él te cubre. Él nos cubre. Y yo puedo decir: ay, Señor, yo tengo esta debilidad, ayúdame. Y estamos con los hermanos ahí trabajando en eso. Pero no estoy desnudo. Él me cubre. Pero cuando las cosas están en el secreto, entonces caes de posición, caes en un lugar que no es celestial. Es complicado. Entonces, ¿quién te enseñó? ¿Con qué vara intimaste? Porque comiste del árbol que yo no te mandé que no comieses. ¿Y quién te intimó? Esto tiene mucho que ver con las voces que escuchamos, fíjese. ¿Se ha dado cuenta que de repente nos vienen unas ideas tan lesas? ¿Le ha pasado eso? Y usted ya como que entra en una reflexión y dice, así como que entró en un lapsus, en medio de ese éxtasis diabólico, no sé cómo llamarlo. Y de repente entra en un lapsus y dice: ¿cómo estoy pensando tanta lesera? ¿Le ha pasado eso? Esto es, estamos conectados con una anunciación, con una vara, con un espíritu. Por eso que son ideas. No sé, como que tengo unas ganas de matarme. Pero dígame, es que pareciera que estoy burlando, pero esto, hermano, hoy día está apareciendo mucho. Tengo entre ceja y ceja. Solamente estoy revisando, planificando el día.
¿qué? ¿Con qué árbol intimamos hoy? ¿Qué árbol? Porque este árbol o esta voz, ¿cierto? Es un mensajero, es una voz espiritual. Por eso que la Escritura dice que si otro ángel, que si un ángel os anunciare un evangelio diferente, sea maldito. Esa voz sea maldita. Y el punto es que si yo la escucho, ¿qué me va a pasar a mí? Lo mismo. Me voy a anatemi, me voy a hacer maldito. Por eso que la gente habla de estas cosas. No, es que estoy con una depresión, creo que me quiero matar. Estás entrando en un estado de maldición. ¿Entiende la idea? Nos ayuda el Señor en esto, hermanos, porque esto es una lucha. Es una lucha. La salida de Egipto es una lucha. ¿Cómo el Señor la manifiesta? Ahí en Egipto, con prodigios y con milagros. Con prodigios y con milagros. Bendito sea el Señor. Por eso que es tan importante el llamamiento de Moisés acá. Porque una persona, para salir de Egipto, para salir de esa incredulidad, para salir de todo ese sistema, tiene que venir dos situaciones en la vida de nosotros. Primero, el Señor examina qué vara es la que tenemos en nuestra mano, qué vara está operando en nosotros. Eso es lo primero. ¿Estamos bajo la instrucción del Señor o no? Eso es lo primero que le dice. ¿Por qué? Porque una vara en mi vida o en la de usted va a traer crecimiento. Si es la del Señor, va a traer y la que sea, va a traer un crecimiento. El punto es para dónde crece. Usted sabe que el cebollín de Egipto no crece para arriba. ¿No les llama la atención que crecen para abajo? Todo crece. Esta vara de Egipto crece también. El punto es que crece para... ¿Se entiende la diferencia? Entonces aquí hay algo que el Señor nos quiere tratar con nosotros. Quiere mostrarnos esa instrucción. No rehuses al niño. Cuando Israel era niño, estaba en Egipto. Hay que sacarlo con vara. Entonces, hermano, cuando estamos castigando a los cabros chicos, estás haciendo proféticamente un acto espiritual. Lo estás guiando con vara. Por eso, hermano, no le pegues con cualquier cosa. Lo digo de verdad, no le peguemos, no lo castiguemos. Sí, porque suele sonar mal. No lo castiguemos con cualquier cosa. Y las mamás tenemos esa situación y los papás agarramos lo que pillamos. Y Dios nos guarde estar cerca del refrigerador, hermano. No, nosotros tenemos que entender esto y tener un instrumento sagrado. Se ríe. Se ríe, pero no, es para la risa, pero esto es en serio. Y los hijos, por supuesto, no pesquen el instrumento y lo escondan. No, entender que esa vara es algo que a la postre va a traer en él autoridad. Autoridad, que no otra cosa los gobierne a ellos, sino que ellos gobiernen. Y aquí está la figura, porque el Señor entrega esa vara a Moisés, pero luego, ¿qué es lo que hace? Segunda señal. Primero nos quiere dar crecimiento espectacular, pero cuando tenemos un poco de crecimiento, nos bautizó con las lenguas. En un primero nos humillamos, la primera vez nos humillamos. Señor, nunca había vivido esta cosa tan linda. Pero ¿qué le pasa después de 2 meses? Angelical. ¿Entiende la idea? ¿Entiende la idea? Si esto lo hemos pasado, todos hemos pasado por esto. Viene ese bautismo glorioso, esa manifestación de esa vara en el bautismo de espíritu. Y tú que hay loco, y tú lo único que querés que nadie me saque del lado del árbol. Queremos estar aferrados al Señor, quiero estar al lado tuyo. Pero empieza a pasar el tiempo y empiezan a pasar cosas. Por eso el Señor le dice a Moisés: mete tú. La sacó porque empezó a descubrirse que todo lo que hay en el corazón yo lo confieso por la... Y ahí está el punto.
lo que hablamos. Y a veces decimos, no, si esto que estoy diciendo es súper piadoso, si yo encuentro que estas personas no debieran estar donde están. ¿Qué nivel de piedad, digo yo? ¿Sabe que esto es súper delicado? Y esto nos hablaba el Señor ayer. Los temas de índole sexual están ligados a esto. Aquí parten. Parten aquí. No lo vamos a explicar hoy día. Pero anótelo, hermano. Los temas de índole sexual parten aquí. Con lo que yo hablo. A Rubén, que era un chico que tenía problemas, como diría un inspector de la media del liceo donde yo iba, que era francés. Entonces él decía, lo que pasa es que usted tiene problemas sexuales, decía. Y a todos los cabros que entraban a la rectoría les decía lo mismo. Como que no tenía otro discurso. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde vienen los problemas sexuales de Rubén? ¿Entiende, Rubén? ¿Entiende de quién hablamos? Del hijo de Jacob. ¿De qué? De subir al lecho de su padre. Cuando un hijo es irrespetuoso con sus padres, va a tener problemas sexuales. Porque se subió al lecho. Se subió a una posición que no le corresponde. Entonces yo no sé de dónde este cabrón me salió tan así. De ahí viene. Por eso lo corregirás. Porque los problemas sexuales son propios de Egipto. ¿Lo entendió? Entonces tengo que corregir con para que se alinee esa parte en esa persona. Porque en algún lecho se subió, perdió la dignidad y fue entregado a pasiones vergonzosas. Esto así funciona. Entonces esto es demasiado importante. Es importante corregir a nuestros cabros, demasiado. Entonces tú vas a ver ese fruto, porque tiene que ver con cómo tú subes al lecho. Por eso un hijo tiene que entender estratía, orden, respeto a la mamá, respeto al papá, respeto a la autoridad, respeto a las normas, respeto a, usted sabe, respeto al jefe, porque donde haya ese error, va a venir un problema sexual en los hijos. Va a venir. ¿Se entiende, hermano, lo que estamos hablando? Demasiado importante. Entonces el segundo punto es saca tu mano, ahora sácala. Y la vio leprosa. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que tratar el corazón. No solo crecimiento espiritual, no solamente el don, ¿cierto? Espiritual, sino ahora el fruto del Espíritu, que es otra cosa. No solamente el don, ahí tiene la lengua, la ciencia, todas las cosas. Mira, me conoció el futuro. Gloria a Dios. Hay crecimiento espiritual. Sí, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con ese corazón? Si los brujos también leen el futuro, ¿o no? ¿Y en Egipto habían de eso o no? Habían de esos. Janes y Jambres también tenían sus varitas mágicas. ¿Se entiende? Entonces no es solamente eso, crecer espiritualmente en un sentido de lo celestial, sino que se ha tratado el corazón, porque depende de cómo es tratado el corazón, es si este crecimiento espiritual es hacia la derecha o hacia la zurda, empobrecedora, dicen. Nos ayuda el Señor. ¿Qué es lo que hace esta vara? En nuestra vida nos va a hacer revolotear, nos va a impulsar, porque entras en otra frecuencia espiritual. Deja de estar así, vacío, que están quedando dormidos. Te hablan una palabra, sí.
pero no estás aquí, estás metido en Egipto, porque la palabra no penetra. Cuando entras en la revolución del Espíritu, todo lo que se habla empieza a hacer algo en ti, empieza a crecer algo, empieza a mover cosas, empieza a traer recuerdos, empieza a hacer sinapsis con distintas cosas. Eso es lo que trae la palabra cuando empieza a hacer revoloteo del Espíritu en nuestra vida. Pero la segunda señal va a ser un tratamiento en el corazón. Bendito sea su nombre. Esto es demasiado glorioso. ¿Sabes por qué? Hay un pensador griego llamado, pensador también era, jefa, filósofo también, Heródoto. ¿Sabes qué me llamó la atención lo que escribió este tipo? Yo no lo hubiera acopiado. Mire lo que, por su parte, dice este pensador griego, por su parte, la forma de la serpiente alada. ¿Qué? ¿De qué está escribiendo? De la serpiente alada. Por su parte, la forma de la serpiente alada es muy similar a la de agua, y las alas que lleva no tienen plumas, más bien vienen a ser muy parecidas a las alas del Jefa, tienes que hablar más fuerte. Lo que pasa es que es un historiador además. Entonces se supone que él escribe eso cuando va y lo ve. Y el comentario dice ahora no sabemos si lo inventó, lo vio, porque eso forma parte de la historia del viaje que él hizo, digamos. ¿Se entendió lo que dijo la jefa? ¿Cierto? ¿Cierto? Y se cuenta que con la primavera las serpientes aladas emprenden desde Arabia el vuelo en dirección a Egipto. Pero los ibis, ¿quiénes son los ibis? Son unos pájaros. Curiosamente, los ibis son, me parece que son pájaros inmundos. Están dentro de la categoría de inmundos, lo vamos a revisar. Le salen al paso. ¿A quiénes? A las serpientes aladas. Y le salen al paso en la quebrada de la mencionada zona y no dejan pasar a las serpientes, sino que las matan. Los árabes aseguran que por este servicio es por lo que el ibis recibe de los egipcios gran estima. Y ahí está, por eso es animal inmundo. El ibis tiene una gran estima porque es el que se encarga de matar a la serpiente alada. Y los propios egipcios reconocen que esa es la razón de que estimen a esas aves abominables. Wow, qué interesante, porque tienen una doble categoría. Al ser abominables son aborrecibles. Sí, tienen doble categoría. ¿Ya? Qué interesante. Mire, en Arabia, por otra parte, hay cierto paraje situado poco más o menos frente a la ciudad de Buto, y a ese lugar me dirigí para informarme sobre las serpientes aladas. Está hablando este escritor. Al llegar vi huesos y espinazos de serpientes en una cantidad imposible de especificar. Había montones de espinazos de diversos tamaños, grandes, medianos y también pequeños, pero todos ellos en gran cantidad. Pues bien, ese paraje en que están amontonados los espinazos es como sigue. Se trata de una quebrada angosta que desde unos montes lleva a una gran llanura que confina con la de Egipto. Pregunta: ¿existieron las serpientes aladas? Y se encontraron esqueletos. Esto está certificado. Entonces, cuando la Escritura dice que cuando Moisés pone la vara
en el suelo. ¿Se transformó en qué? ¿Y qué hacía esta serpiente? ¿Por qué revoloteaba? Tenía alas. De aquí se toma esta figura. Estas serpientes también estaban en Sinaí. No me quedé maravillado con esto. Porque toman una figura profética de algo que era real, que habla de un crecimiento espiritual, pero tiene que ser tratado, ¿qué cosa? El corazón. ¿Por qué? Porque esta vara de Egipto se transforma también en esto. Por eso Ezequiel dice: por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Esta es la profecía de Egipto, de cómo Dios toma a Egipto y lo quiebra. Hoy día Egipto es una potencia. Egipto, por lo único que se caracteriza es por sus, nada más. Wow. Y luego habla Isaías 10:5 acerca de esto, de cómo él quiere hacer caer Egipto, y dice: oh Asiria, ¿cierto? Porque Dios toma a Asiria para castigar a Egipto. Oh Asiria, vara. ¿Qué fue Asiria? Vara y báculo de mi furor. Asiria entonces es una vara que Dios la levanta para: en su mano he puesto mi ira sobre Egipto, para derribar a Egipto. Dios lo que quiere en este tiempo es mostrar sobre qué nos apoyamos. Porque a veces nuestra forma, nuestra vida obedece a una mezcla de cosas, una mezcla de árbol de la vida y una mezcla de egipcio, una cosa media rara. Y el Señor quiere limpiar eso. Éxodo 3:19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Por mano fuerte. Examinemos un pasaje. Éxodo 7:10. Dios no levanta a Moisés al azar. Lo alza para quebrar esa vara. Para quebrar esa vara de la cerviz de todo hijo. Éxodo 7:10. ¿Qué dice? Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara devoró. Hermanos, en este tiempo la sabiduría de Cristo va a devorar estas sabidurías con prodigios, con milagros y con mano fuerte. Va a hacer caer estas sabidurías que se han ido empoderando de las naciones. Segunda de Timoteo, acerca de este empoderamiento,
Segunda de Timoteo 3:8, acerca de este empoderamiento en que la sabiduría del Señor va a derribar esa sabiduría egipcia. Timoteo hablándole a su hijo, no a un niño, a su hijo, a uno que tiene categoría de hijo. Entonces, una persona que tiene categoría de hijo, ¿en qué se diferencia de un niño? No tiene esclavitud. ¿Qué más? ¿Puede heredar? ¿Qué más? ¿Puede representar El Padre. al Padre? Es alguien que también se deja tratar. También debes saber esto, Timoteo. También debes saber instrucción apostólica. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los días postreros? Más adelante. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son los días postreros? Cuando la Escritura habla, ¿cuáles son los últimos días? Después de la manifestación de Jesucristo. Sí, vienen los días postreros. ¿Por qué vienen los días postreros? ¿Por qué? Jesucristo vino. ¿Quién lo antecedió? El espíritu de Elías, aquí. Juan el Bautista. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice? El que viene. ¿De quién? No soy digno. Yo no soy digno. Él os con Espíritu Santo y fuego. Ahí está el punto para entender esto, hermanos. ¿Dónde están los días postreros? Aquí. Aquí comienzan los días postreros. Tiempos. La mitad de un tiempo. Aquí comienzan los días postreros. ¿Qué significa eso? Que el Señor aquí está viniendo como Señor, como apóstol. Y al venir como apóstol viene a derrocar todo fundamento que se estableció. Y ahí comienzan los días postreros. ¿Cuándo comienzan nuestros días postreros? ¿Cuando el Señor viene como Salvador? No. Cuando viene como Señor, ahí comienzan los días postreros. Cuando yo dejo que Él trate mi vida y me deje formar, ahí vienen los días postreros. ¿Lo entendió? Ahí comienzan nuestros días postreros. Y dice, debes saber esto, que en los días postreros vendrán tiempos peligrosos. Guaja. Tiempos peligrosos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor viene de tres maneras para sacar a alguien de Egipto. De tres maneras. Uno, prodigios y milagros en Egipto. Mano fuerte y brazo extendido en el desierto. Porque Él quiere sacarnos de Egipto. ¿A dónde? A la tierra que Él nos prometió. A la tierra del juramento. A la tierra de la promesa. A la heredad. Tercero, terror y espanto. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Terror y espanto. Pastor, no entiendo. O sea que las cosas no van a mejorar. No, la cosa se va a poner más peor. El punto es lo que pasa adentro. En el lugar santísimo, la única cosa que alumbraba, ¿quién era? La luz interna. ¿De quién? Del sacer, que va a alumbrar en los postreros días. ¿Qué va a alumbrar? ¿Qué va a alumbrar? No, la luz del sol. El sol se va a oscurecer, hermano. La luna. Chao, la luna. ¿Quién va a alumbrar? La luz que haya dentro de mí. Por eso dice, cuidaos
de que su luz no sea tinieblas. Ahí solo lo que alumbra es la luz interna. Las cosas se van a poner mal, hermano. En los días postreros las cosas se ponen mal. Pero adentro, ¿qué sabiduría alumbra? ¿Qué vara? Un Nahash que se transformó en un ser ardiente lleno de luz. Un Saraf que alumbra el lugar santísimo. Que en medio de toda la corrupción que hay en tu trabajo, tú llegas a ese lugar y la gente te empieza a seguir. ¿Qué va a alumbrar? Porque afuera no va a alumbrar nada. Por eso es importante la luz. Y tienes que entenderlo, dice Timoteo, tienes que entenderlo. Mire la señal. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. La boca. Cuidado que la boca, aquí está hablando de una señal que es del tiempo postrero. Por eso el Señor nos enseña la profecía y nos revela la profecía para que lo que salga de nuestra boca sean palabras conforme a lo que Dios dice y no conforme a nuestro corazón. Desobedientes a los padres. Está hablando de un tiempo postrero. Esto es el estado de alguien después de su proceso formativo o de forma. Aquí hay un proceso de formativo. Cuidado, van a ser tiempos peligrosos. Desobediente a los padres, 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 desobediente a los padres. ¿Te das cuenta que es importante? Por eso los cabros del sábado acá están, dele. Nos vinimos a pegar una alcanzada, bajamos ante un llamado de emergencia y los cabros estaban todos así. ¿Sabes qué me gustó? Porque yo, wow, estaban como, ustedes se han dado cuenta, son lugares como bibliotecas donde están todos los cabros así estudiando así, pero metidos en lo que están hablando así. Así estaban. Hermanos, tenemos que exaltar las instancias que el Señor nos pone para generar vara. Ojo, la vara lo ponen los padres. Nosotros ayudamos. Pero el primero que tiene que estar en esto es la casa. El primero. Entonces mira, ¿por qué? Porque se van a levantar estos desobedientes a los padres, ingratos. ¿Damos gracias? ¿Somos agradecidos? Otra vez poroto. ¿Somos agradecidos? Si les traen la sopa, cómasela. Broma. 3, sin afecto natural. Sin afecto natural es un proceso deformativo. ¿Le ha pasado a usted que se acerca a alguien y usted lo abraza y tipo, ¿y qué te pasa después de la tercera? Tú ya no lo saludáis. ¿Para qué? Si uno tiene que ser económico, hermano. La economía, cuidar la economía en algo que no te gaste fuerzas también. Pero aquí está hablando ingratos, impíos. Está hablando sin afecto natural. Estamos hablando de alguien que ya hizo de esto un carácter. Intemperantes, crueles, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, traidores. Wow. Impetuosos, infatuados. Infatuado, hermano. Infatuado es como decir, es re tonto. Disculpa si es eso. No es tonto. No. Es re tonto. Alguien que nos reímos, pero esto está, y es parte de esto, de este peligro. Amadores de los deleites más que de Dios. Amadores más de deleites. Quiero la presencia sin rendirme.
Quiero la presencia sin humillación. Amadores de deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. ¿Qué? Pero si en la iglesia Dios nos manda a amar, aquí no dice eso. Aquí no dice eso. Esto es una instrucción apostólica. A esos evita. Vale decir, evítalos. Evitar eso, evitarlo. Y mira lo que sigue diciendo. Y de la manera que Janes, que significa el que seduce, Janes, alguien que intimó con la serpiente, fue seducido por esa sabiduría. Se dejó Janes. Y Jambres, el que se revela. Dos aristas de la hechicería. Dos aristas de la hechicería. Seducción y rebelión. Dos serpientes. Resistieron a Moisés. Así también estos resisten la verdad. Así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos y ahí está, vendrán tiempos peligrosos. Aquí la mente, aquí se trata el corazón, aquí el cuerpo y aquí la mente. Gente corrupta de mente, está corrompida, se corrompió, está escrito, está en la genética, está en los hemisferios, esto ya está escrito en ellos. De manera que estos, ¿cierto?, resistieron la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Gente sin fe, gente que no tiene fe, no tiene camino, no les gusta el camino, no les gusta. Evitan que los disipulen, evitan ser tratados, lo evitan, se esconden. Hagamos cosas, cuidado con eso. Como iglesia, no nos escondamos en hacer cosas. No sea que nos estemos escondiendo detrás de los árboles. Cuidado con eso. Para eso es la comunión, para entretejernos en esa luz. Hay una sentencia. No irán más adelante. Eso dice. Hasta aquí. ¡Pum! Estas personas se van a estancar porque su insensatez será manifiesta. Todos se van a dar cuenta de eso. Todos. Será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Pero tú, hijo, dígale al de lado, pero tú. Dígale al de atrás, dígale, pero tú. Y dígale hijo, para que se aliente, por hermano, para que se aliente. Pero tú. Párese, dígale al que está allá al último, pero tú. Aleluya, hermano. Pucha que le duró poco, pero dígale más, por hermano, entusiásmese al que está al lado, pero tú, hijo. Señor, nos ayude. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. Nos gustó. Ahí no nos gustó. Padecimiento. ¿Hasta dónde nos llega este aliento, hermano? ¿Has seguido mi doctrina? Conducta. No puedo hablar. Propósito. Fe. Largo ánimo. Longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Timoteo, ¿verdadero hijo? ¿Verdadero niño? No, hermano. Timoteo era un cabro y llegó a la madurez. ¿Se puede? Se puede. Hermanos, extendámonos a la meta.
Extendámonos a la meta. Extendámonos a la meta. Extendámonos a la meta. No nos quedemos donde estamos. No nos quedemos retraídos en un lugar. Hagamos un examen de nosotros mismos. Cuestionemos la fe que estamos practicando. Cuestionémonos. Bien lo digo. Cuestionémonos, hermano. Porque cuando no hay cuestionamiento, uno se vuelve religioso. Cuando no me cuestiono, ojo, no cuestiono la fe, no, mi fe. Porque la fe es incuestionable. Pero tenemos que cuestionarnos las cosas que creemos y establecerlas en el Señor. Bendito sea el Señor. Lo vamos a dejar hasta acá. Hay dos varas que están luchando hoy día. Es la sabiduría de Cristo y la sabiduría de Egipto. Y el Señor le dijo a esta casa: salgan de Egipto ya. Salgan de Egipto ya. El cocodrilo que se quede en el Nilo. Pero nosotros fuimos llamados a ser hijos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra se cumpla en cada uno de nosotros, Señor. Levanta tu vara, alza tu vara, Señor. Alza tu vara en el nombre de Jesús. Alza la vara, Señor, en este tiempo. Y métenos la mano en el corazón, Señor. Alza la vara y mete la mano en el corazón. Alza la vara, Señor, y mete la mano en nuestro corazón. Señor, no necesitamos en este tiempo seguir la vida de la misma forma. Necesitamos levantarnos, resplandecer, porque tu luz ha venido sobre la casa, Señor. Padre, te bendecimos este día, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú estás estableciendo el prodigio, el milagro y la mano fuerte, el brazo extendido para sacar a tu pueblo de Egipto y ser establecido, Señor, en lugares, Señor, en lugares celestiales. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos levantamos hoy, Señor, delante de tu presencia. Delante de tu presencia, Señor. Si tú tienes que escudriñar el corazón, hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. Hazlo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Señor, glorifica a Cristo en medio de nosotros. Glorifica a tu Hijo. Levántalo, Señor. Levántalo, Señor. Seas bendito. Póngase en pie, hermano, por favor.